Y es ahí donde nos habíamos quedado nosotros. ¿No está conectado? No tenés. Ya. Habíamos visto primero tipos de proyecto. Tipos de proyecto, cuando hemos hablado de tipos de proyecto, ¿cuántos tipos de proyecto existen? Dos. ¿Cuáles son esas? Excelente. Públicos y privados. Son dos tipos de proyecto que tenemos. Y habíamos visto también que la normativa, en el año 2006, antes que ingrese el presidente Evo Morales, ¿cómo era la historia de la elaboración de proyectos? Y les dije con esto, no el docente puede venir a dictar, agarrando un texto y dictar proyectos, no se puede. ¿Por qué? La normativa va cambiando, les dije, ¿verdad? Va cambiando en función del presidente, en función de su Ministerio de Planificación. Ustedes han debido escuchar el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Ese viceministerio es el encargado de la normativa de proyectos a nivel nacional, en todo nuestro territorio nacional. Vale decir para universidades, vale decir para municipios, vale decir para gobernaciones y ministerios. ¿Me debo entender? Y ustedes han visto, aquí estaba rayando en la pizarra, cómo ha ido evolucionando. Primero era idea de proyecto, perfil de proyecto, antes del presidente Evo Morales. Entra Evo Morales, lo cambia, dice, no, es muy burocrático. Y les demostré que era muy burocrático, ¿verdad? Uno por uno, parte por parte, y tardaban 4 o 6 meses, y se alargaba 3, 4 años para tener un proyecto. Por eso es que antes no se escuchaba mucho de proyectos. Entra Evo Morales y dice, no, esto es muy burocrático, su Ministerio de Planificación, hay que cambiarlo. ¿Y cómo lo vuelve? Proyectos EI y proyectos TESA. Dos tipos de proyectos. Los proyectos menores a 1 millón eran llamados EI. Los proyectos mayores a 1 millón eran llamados TESA. Pero hasta el 2015 funcionó eso. Dice, no, ya no así. Cambiaremos de normativa. Y dice, haremos tipologías de proyecto. Tipología es distinto que tipos de proyecto. Tipologías, entonces el 2015 cambia. Y el mismo viceministerio dice, ya no cambiemos. Y ahora lo denomina con 5 tipologías de proyecto. Una tipología de proyecto, ¿cuál era? Proyectos de desarrollo empresarial. Empresarial, hasta ahí. El segundo proyecto. Apoyo al. Excelente, productivo, excelente. 2. Tercer tipo de proyecto, tipología de proyecto, desarrollo social. El cuarto proyecto, fortalecimiento institucional. Y 5, proyectos de investigación. Así se lo divide y hasta la fecha, así se conserva la elaboración de proyectos. Todavía no se cambió. ¿Me dejo entender? Es lo que habíamos visto en la anterior clase. Y ahí habíamos quedado para poder profundizar cuál es la característica de estas 5 tipologías de proyectos. ¿Aquí hemos quedado o ya hemos pasado esto? ¿Ya hemos pasado? Ya, entonces clic la flechita. Ah, ya, pensé que no habíamos visto. ¿Esto también? A ver, préstame el cuaderno. A ver, ¿alguien se ha anotado? Excelente, me alegra mucho. La base de proyectos, esto léanselo, está súper resumido. ¿Alguien tiene? A ver, ¿dónde siempre me he quedado? La verdad. En el primero. Perfecto. Ya. Todo proyecto de estas 5 tipologías, jóvenes, de estas 5 tipologías de proyecto, tiene un contenido mínimo. ¿Qué se llama contenido mínimo? ¿A qué llamamos contenido mínimo? O índice, llamémoslo así. Antes de entrar a esto, primero entiéndanme qué es contenido mínimo o índice. ¿Para qué me sirve el índice? Para ver lo que tiene. Para ver lo que tiene todo el desarrollo en contenido. Excelente, señorita. La anterior clase estaba iluminada, hoy también. Muy bien. El índice me permite determinar dónde encuentro qué capítulo, ¿verdad? Y en qué página. Excelente. Y ahí en el índice puedo ver qué tiene el pelo, ¿me prestas? ¿Qué tiene el textito? Como este texto mío también tiene un índice, yo puedo ver qué es lo que tiene este resumen de proyectos y aquí está, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa? Me voy a la página. Lo mismo sucede en proyectos, en estas 5 tipologías de proyectos.
Cada tipología de proyecto de estos 5 tiene un contenido mínimo. En resumen, de estos 5, los 4 primeros son idénticos, casi idénticos, llamémosle. Algunos incrementan 3 cositas, el otro disminuye 3 cositas, 2 cositas, pero en el fondo, eso quisiera que se me entienda, en el fondo todos casi tienen el mismo contenido y se les voy a demostrar enseguida. Todos tienen los 4. ¿Quién no tendría? Si les digo los 4 primeros tienen el mismo contenido de fondo. El último, ¿cuál es la última tipología de proyecto? Investigación. Este proyecto de investigación no se asemeja para nada a estas 4 tipologías en su contenido. Y el contenido es para elaborar qué cosas debería tener esa tipología de proyecto. ¿Hasta ahí se me ha entendido para esta introducción? ¿Sí? ¿Muy rápido o qué? Ya, decíamos, de estas 5 tipologías de proyecto, 4 en el fondo, en su contenido mínimo, son similares, son idénticos, con la característica de que en algunos casos aumenta 4 o 3 y en otros casos de estas 4 primeras tipologías disminuye, pero en el fondo, vuelvo a recalcar, son los mismos, es el mismo y ahorita les vamos a ir viendo rápidamente. El último tipología, que es el proyecto de investigación, esa no se asemeja para nada en su contenido mínimo. En proyectos, el contenido ¿para qué sirve? Para elaborar el proyecto. ¿Qué cosas debe tener el proyecto? ¿Me dejo entender? Este contenido que presentamos en estas 5 tipologías de proyecto me va a permitir elaborar el documento final. En otras palabras, ¿qué cosas debo de considerar para elaborar una tipología de proyecto? Ese es mi contenido. ¿Me dejo entender? Perfecto. Ahora sí, más o menos ya las caras también. Perfecto. Listo. En este tipo de tipología, miren, no voy a adentrar a detalle qué debería tener. Me voy a percatar en los colores azules, este contenido. Pero los que deseen, digamos, tenerlo y elaborar, qué cosas debería tener el diagnóstico, por ejemplo, estas cosas se debería tener en el momento de revisión. ¿Quién revisa el proyecto final, el diseño final? Primero la unidad solicitante, en este caso universidad, municipio, gobernación, cualquiera. Una vez que esté con el ok de esa unidad, se le pasa al Ministerio al BID, al Ministerio de Planificación, y ellos sí revisan a detalle. No, está mal, te lo rebotan. Si está bien, te lo aprueban y lo codifican. ¿Qué debería tener? Esto es lo que revisan. Debería tener objetivos, debería tener diagnóstico de la situación actual. ¿Ya? Entonces, empecemos primero. Les voy a explicarnos rápidamente qué es el diagnóstico para que puedan ver. El diagnóstico, ¿para qué sirve? Generalmente en los proyectos, yo lo llamo como una radiografía actual. ¿Qué significa eso? ¿Para qué me sirve, jóvenes, la radiografía? Ustedes como médicos veterinario están en media carrera. Si ustedes diagnostican a un animal y tiene una fisura, una fractura, llamémoslo así, de su fémur, digámoslo así, ¿para qué sirve una radiografía? Para ver anatómicamente en qué lugar y qué tipo de cómo está el gordo, cómo está roto, si es una ruptura compuesta o está para ver la gravedad, la profundidad de la... Perfecto. Para eso, sin eso no puedo poder diagnosticar, en realidad, ¿no? Perfecto. En este caso, en proyectos, diagnóstico, ¿por qué lo llamo yo una radiografía? Es lo mismo. Yo tengo que pararme encima de la cosa, llamémoslo, ¿no? Como un dron. Tengo que elevarme en la comunidad o en el municipio arriba y ver en el municipio todo alrededor. ¿Qué es lo que tiene? En otras palabras, el diagnóstico me permite determinar qué cosas en el sector agropecuario, en el sector social, en el sector educación, tiene en este momento actual. Cuando digo agropecuario, ¿en qué es bueno el municipio, la comunidad? ¿Qué produce? Produce papa, produce camello. ¿Qué produce la mayoría del municipio? ¿Cuántos ríos tiene? ¿Qué tipo de vegetación tiene? Todos esos aspectos en el tema de educación también. ¿Hay universidad? ¿No hay universidad? ¿Hay secundaria? ¿No hay secundaria? ¿Hay primaria? ¿No hay primaria? ¿Qué idioma hablan?
Ese es el diagnóstico. El diagnóstico es lo que en este momento, la situación actual de dónde se va a realizar el proyecto. ¿Hay carretera? ¿No hay carretera? Eso es la situación actual de un proyecto. A eso lo llamamos diagnóstico. Hay que hacer un diagnóstico. Por eso lo llamo, vuelvo a recalcar, es una radiografía de la comunidad. ¿Cómo está en este momento? ¿De acuerdo? Eso es. Para esta tipología de proyectos, que es empresarial productivo, ¿sí? Empresarial productivo, dice, debe tener diagnóstico de la situación actual. Primero, en la primera hoja, llamémoslo así, debe haber el capítulo diagnóstico de la situación actual. Segundo, una vez que he hecho el diagnóstico, debería tener objetivos generales y específicos. ¿Qué cosa voy a producir? ¿Qué objetivos específicos voy a tener para cumplir mi objetivo? Por ejemplo, mi objetivo general puede ser incrementar la producción de leche. Mis objetivos específicos, ¿cuáles serán? Para incrementar la producción de leche, ¿qué necesito? ¿Qué actividad? Pues, buena alimentación. ¿Qué tal mis vacas no son buenas? Inseminación. ¿No ven? No hay agua para los forrajes, sistema de riego, etcétera, etcétera. Esos son los objetivos específicos, ¿no?, que le van a permitir alcanzar el objetivo general. Son actividades. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Me olvidé tu nombre. Daniel. Daniel está enamorado. ¿Cómo te llamas? Sí. Arminda. De Arminda. Daniel está enamorado de Arminda. Ese es su objetivo. Su objetivo general de Daniel dice, oye, ya ha pasado un año y sigue enamorada de... ¿Qué era? Arminda. Perdón. De Arminda. Y su compañero, aquí su compita, le dice, ¿sabes qué, Daniel? Si no logras que sea tu enamorada, el Glover se va a declarar amigo. Y parece ser que el Glover ya te lo ha ganado la delantera. Preocupado Daniel, ¿cuál será su objetivo general? Hasta mediodía. ¿Cuál sería el objetivo? Que tiene que declararse o intentar acercarse hasta mediodía. ¿Para qué? Para que sea su enamorado. Ese es su objetivo general. ¿Estamos hasta ahí? Sus objetivos específicos, ¿cuál será? Para cumplir ese objetivo general. Sus objetivos específicos. Puede tener muchos. Invitarle, por ejemplo, yo ya no podría haber suspendido las clases. Se suspende, compañeros, no hay clase. Rápidamente tiene que pensar qué actividades puede hacer para conquistar. Le invitaré mejor. Iré a la, ¿qué se llama aquí del Río Seco, el hall? Multicine. Le llevaré a Multicine. ¿Sabes qué? Te invito a comer unos pollos o a ver una película. Un objetivo específico para acercarse al objetivo general. ¿No ven? Otro objetivo. Puede decir, ¿sabes qué? Le voy a citar. Iré rápidamente al complejo, iré a comprarme un oso así grande, iré a regalarle y con esto la voy a impresionar y me va a aceptar. Dos objetivos específicos. Otro objetivo. Más bien puede decir, no, compraré un ramo de rosas y le citaré en el complejo. Y le invitaré a tomar unos chocolates y después sale la rosa. Otro objetivo es que se dan de cuenta, para cumplir un objetivo general puede haber varios objetivos específicos, igualitos en proyecto. En proyecto hemos dicho, el objetivo general, ¿cuál puede ser? Incrementar la producción de leche. Para cumplir, para aumentar en la comunidad mayor cantidad de leche en sus ganados, ¿qué tengo que hacer los objetivos específicos? Primero, alimento, mejorar la calidad de alimento. 1, 2, tal vez mis razas no son buenas, son criollas. Tengo que mejorar mis razas. ¿Se dan de cuenta? 8. ¿A través de qué? Monta natural o inseminación artificial. Como quiera. Pero ya tengo un segundo objetivo. Puedo hacer inseminación artificial para el ganado, vacuno de la comunidad, tantos. Ya tengo 2. 3. ¿Qué puede hacer 3? La gente no tiene buen manejo. Entonces, incentivar a la capacitación. ¿Se dan de cuenta? Yo puedo ir construyendo varios objetivos específicos para cumplir mi objetivo general. ¿Estamos? Perfecto. Siguiente. 3. Tiene que tener este proyecto estudio de mercado. ¿Y qué es el estudio de mercado? El estudio de mercado no es más que evaluar quiénes producen leche, quiénes compran leche.
¿A qué precio compran? ¿Me dejo entender? No lean mucho esto, lo blanco, les pido, no se concentren en copiar esto, lo blanco. Primero, vean los azules, ¿qué debería tener? Lo que estoy explicando es más fundamental que estén copiando estos blancos. Vuelvo a recalcar, ¿ya? Decía, ¿qué es el estudio? Ahí miren, no está explicando qué es el estudio, solamente dice análisis de demanda y nada más. A esto me voy. ¿Qué es el estudio de mercado? Cada uno de estos contenidos lo vamos a ver en todo el semestre. Solamente es como una parte introductoria, qué contenidos tienen. Y al final vamos a ver de estas 5 tipologías, de estas 4 primeras, cuáles se asemejan y cuáles no. Eso les voy a demostrar, nada más, ¿de acuerdo? ¿Se entendí? Perfecto. Estudio de mercado, para no dictarles, o sea, estudio de mercado, debería tener definición de la naturaleza del negocio, análisis de la alternativa, no. Les voy a ir explicando cada uno más o menos para que tengan qué es el estudio de mercado. El estudio de mercado, decía, es averiguar quiénes producen, quiénes compran, a qué precio. A eso llamamos estudio de mercado. Y ahí nace esa palabra hermosa que es oferta y demanda. ¿Qué es la oferta? Sinónimo de productor. El ofertante es el productor, el que produce y el que ofrece. Produce y ofrece. El demandante es aquel que come o consume, demanda de algún bien. La interacción de la oferta y la demanda genera precio. Los dos, la caserita, el productor tiene que estar conforme en dar su precio. La roba de zanahoria, ¿a cómo? A 7 pesos. Tiene que estar feliz en dar los 7 pesos, no, muy barato. A 10 te voy a vender. Y el caserito dice, no, rebájame. Cuando estén de acuerdo, ahí nace el precio. ¿De acuerdo? Ese es el estudio de mercado. Cuando yo quiero hacer producción de helados, por ejemplo, tengo que ver con quiénes voy a competir en el mercado. ¿Quiénes son los grandes productores de helado? Excelente, excelente. Delicia, Pil, Panda. Yo tengo que ver esos helados a qué precio venden. Eso es. Más adelante vamos a ver. Hasta ahí, ¿se ha entendido? Ese es el estudio de mercado. Debería tener estudio de mercado. 4. Definición de la naturaleza del negocio. ¿Qué querrá decir esto? Tengo que definir yo primero qué es lo que voy a producir. Puedo agarrar la primera cadena o la segunda. Como estamos en la primera cadena, tengo que diferenciar qué cosita voy a producir. Nada más. Helados, yogur. Pero no puedo entrar en la primera etapa con todo. Vale decir, tengo leche, voy a producir dulce de leche, puedo producir queso, voy a producir leche, voy a producir helados, voy a producir... No. Tengo que diferenciar qué cosa primero voy a lograr. Como ha hecho Sofía. Sofía primero que era productor de aves. ¿No ven? Pollos vendían. Ahora se ha diversificado a todo. Hasta vende comidas para mascotas. ¿Sí o no? Sí, ya vende eso. Entonces no está perdiendo. Todas las tripas, las vísceras, llamémoslo así, empieza a aprovechar. ¿Verdad? Eso es. Así, rápidamente. 5. Análisis de alternativas de tamaño de proyecto. Yo tengo que analizar a través del estudio de mercado cuánto falta en el mercado producir de un bien. Para eso se hace el estudio de mercado. ¿Cuánto la gente consume? ¿Falta o no falta? ¿Qué tal no falta? El estudio de mercado me sale 0 o negativo. Significa que la gente ya no quiere. Hay sobreproducción de un producto. ¿Me convendría hacer ese proyecto? No, ¿verdad? Muy bien, no. Entonces, eso es el tamaño de proyecto. Yo tengo que determinar. Y si hay todavía falta por producir, ¿qué cantidad falta producir para que yo entre a ese mercado? El tamaño de proyecto, vuelvo a recalcar, no es localización, no es lugar, sino que es la cantidad de producción que voy a realizar yo con mi proyecto, en función de mi estudio de mercado. Clarito, clarito. Lo que me están grabando, eso les va a servir mucho para el examen. Ahí está. Siguiente. Perdón, voy a hacer girar todo el rato. Ya. 6. Análisis de la localización.
Acá, en este punto, ¿qué debo colocar? Debo colocar micro y macro localización. El lugar donde se va a emplazar un proyecto o el proyecto. Puede ser municipio de Laja, comunidad. ¿En qué comunidad estamos? Calitaca. Así es, Calitaca. Entonces, eso es lo que es la localización. Vámonos con el 7. Ingeniería de proyecto. ¿Qué es la ingeniería de proyecto? ¿Qué es este capítulo? Este es el más feíto, digamos, llamémoslo, de los capítulos que vamos a ver, porque es cuantificación. ¿De dónde sale el precio de un proyecto? No sale del estudio de mercado, no nace del diagnóstico, no nace. Nace de este capítulo, ingeniería de proyecto. ¿Por qué? Porque aquí se hace con presupuesto. Ya tenemos el tamaño de proyecto en el anterior capítulo, ¿no ven? Tamaño de proyecto. ¿Qué cantidad voy a producir? Supongamos que en leche, quiero producir por día 500 litros de leche. Para producir 500 litros de leche, ¿qué cantidad de ganado requiero? Supongamos que produce una vaca 10 litros por día. ¿Qué cantidad de ganado necesito? Quiero producir 500 litros de leche, sabiendo que una vaca me da 10 litros por día. Está fácil eso. 50 vacas. Excelente. ¿50? 50, ¿no? 50. Estas 50 cabezas de ganado, llamémoslo así, ¿cuánto consume por día? ¿Cuánto me cuesta cada vaca? ¿Cuánto consume? ¿Cuánto me cuesta ese forraje? ¿Se dan de cuenta? El tamaño de proyecto no es presupuesto, sino que es todo cantidad. 50 vacas. ¿Cuánto consumen? 250 kilogramos de materia seca. Listo. ¿Cuánto de infraestructura necesito? 250 de establo, metros cuadrados. Todo en cantidades, en tamaño. Y aquí en ingeniería, y como ya tengo todo eso, aquí ya lo pongo los precios. Por eso nace el presupuesto del proyecto. ¿Me debe entender? Eso es la ingeniería del proyecto. Sigue. Ya, siguen. Hasta que parezca la suya. Tiene varias cosas. Nosotros lo vamos a ir desarrollando. A grandes rasgos. 8. Equipamiento. Este tipo de proyecto, ustedes saben bien qué es. Construcción y equipamiento. Ese es el objetivo de la primera tipología. Por eso aparece equipamiento. Puedo comprar maquinarias. Para producir helado necesito maquinarias, ¿no ves? Grandes, ¿qué se llaman? Ollas, se me dio su nombre. ¿Qué? Calderones. Más fuerte. Calderones. Calderones. Tiene otro nombrecito. ¿Qué se llama? Esa batidora. Ya se me fue. Todo puedo comprar, todo lo equipo, lo necesario para la transformación de un producto primario a un producto final, todo lo que es equipamiento. Ahí está. 9. Capacitación y asistencia. Este proyecto también hace capacitación y asistencia. En este capítulo, ¿qué tengo que colocar? ¿En qué voy a capacitar? ¿En qué voy a hacer la asistencia técnica? ¿En qué? Debo colocar todas las características aquí. 10. Evaluación del impacto ambiental. ¿Qué quiere decir eso? Si el proyecto va a causar daño al medio ambiente en el momento de ejecución o no. Eso debo identificar. Por ejemplo, miren, les hablo de aquí de la Unibol, en Guarina, esa universidad. Tenemos bueno, ya no estoy yendo, ya 3 años ya ahí. Tenemos producción de porcinos en la carretera. Ahí, y como ustedes saben bien, no hay alcantarillado, no hay dónde. Y las heces de cerdo son fuertes, ustedes mismos han visto. Basta que lo pises, te quedas todo el día, hasta que lo laves, lo limpies bien, digamos, ¿ves? Es así. Imagínense el olor y que ya se está poblando ese sector de la universidad y la gente que empieza a oler. ¿Se dan de cuenta? ¿Es un tipo de impacto ambiental que se produce ahí o no? Sí, se produce un impacto, porque ¿dónde van esos desechos? Se acumulan, ¿ve? Entonces, eso tengo que ver. En el caso, digamos, si no existiría ningún daño al medio ambiente, igual se lo coloca este capítulo, se lo coloca 10, evaluación, y se escribe. El presente proyecto, por las características que presenta y pertenece al sector 2, el sector 2 no causa daño. Presenta al sector 2, por lo tanto, no presenta ningún daño al medio ambiente. Listo, suficientes, pero aparece ese capítulo donde ustedes están diciendo que no hay
¿Por qué características? Empiezan a escribir ahí, ¿de acuerdo? 11. Gestión del riesgo. ¿Qué quiere decir gestión del riesgo? Quiere decir que una vez ejecutado el proyecto, puede haber una probabilidad de riesgo. ¿Qué tipo de riesgo? Desastre natural, mazamorras, inundación, algo. Ustedes deben identificar ahí. ¿Me lo van a entender? Ustedes deben identificar qué tipo de riesgo puede existir ahí. Si no lo hay, no hay. Por ejemplo, en los valles, por ejemplo, en el 2015 se ha construido en Luribay, en los 5 municipios del Valle Interandino Sur, que son Maya, Yaco, Luribay, Zapaqui, una me fue, Cairoma, 5 valles, ahí están, los 5 valles de los valles Interandinos Sur. En todos esos municipios se hizo, como son frutales, se produce durazno, vid, todo eso, se ha hecho almaciguera, se ha construido. En Luribay, la particular, ¿quiénes conocen Luribay? ¿Quiénes vienen? Perfecto, papá. ¿Cómo es Luribay? Está en un cañadón, llamémoslo así, ¿no ve? En pendientes, y el río entra por aquí. Si el cerro, no se puede producir en el cerro porque son rocas, pero que cae la precipitación, arrastra todo eso y lo tapa. Y ustedes han visto en varios informativos de años atrás, Luribay tiene ese problema, ¿no? Que la mazamorra lo tapa, y hay una historia bonita de Luribay, que antes donde está la capital como tal, no era. Lo ha tapado todo y ha tenido que un poquito migrar hacia otro lado. Entonces, ese es el defecto. Como no hay terrenos, es así, y solamente se produce en estos sectorcitos, estos son pendientes rocosos, este lado también, y aquí entre el río, solamente esta ladera se produce. Lo que ocurre es que se ha hecho aquí una construcción, viveros para almacenar durazno, vid, todo eso. Y empieza a llover y se lo tapó, como es muro de ladrillo la pared, lo derrumbó como si nada, y lo tapó toda la almaciguera, no había nada de plantines como había. Entonces, ese tipo de riesgos en el proyecto no se han considerado. Nosotros tenemos que considerar ese tipo de riesgos. ¿Puede haber? Sí, ese tipo de riesgos, mazamorra, inundaciones, también la sequía puede ser. ¿De acuerdo? Perfecto. 12. Costos de inversión. Acá es sencillo. Como ya he hecho la ingeniería del proyecto, ya me da el presupuesto, acá simplemente es colocar cuánto voy a invertir en este proyecto. Nada más. ¿Listo? Siguiente. 13. Estrategia de ejecución del proyecto. ¿Qué es estrategia? Si Daniel está enamorada de Arlinda, ¿cuál va a ser sus estrategias? Pegar al globo. Ya, lo más extremo podría ser, ya noquearlo, ya que no aparezca todo el día, ya. Ya, pero en proyectos, jóvenes, tenemos que buscar igualito. ¿Cómo ejecutamos? ¿Qué cosa ejecutamos primero? A eso le llamamos estrategia de ejecución del proyecto. Igualito. ¿Qué cosa ejecutamos? ¿Listo? Plan de operación y mantenimiento de la empresa. Como es esta tipología de empresa, hay maquinaria. Tenemos que hacer cronograma. Por ejemplo, las movilidades. ¿Cada qué tiempo se hace cambio de aceite? Los que tienen moto, ¿cada cuánto cambian el aceite de la moto? Por kilometraje. 5.000 kilómetros en las movilidades y hay que botar el aceite. Así de sencillo, ¿no ve? ¿Eso es mantenimiento o no? Excelente. Si yo tengo maquinarias, igual debo hacer mantenimiento. Eso dice, hacer un plan de mantenimiento de mis equipos, de esas calderones, como decía aquí nuestro compañero, todo lo equipo, movilidad, tengo que hacer un plan de mantenimiento. ¿Para qué? Con el fin de tenerlo todavía a disponibilidad, que no se averie, en otras palabras, ¿no? Ya, a ver. Ahí estamos. 15. Estructura organizacional. ¿Cómo va a estar conformado la empresa? Eso quiere decir. ¿Va a tener 2 gerentes, un gerente? ¿Cómo va a estar manejado la empresa? Necesariamente cuando son proyectos así de empresa, necesitamos tener cabeza. Un gerente de la empresa, director de recursos humanos. ¿Para qué es el director de recursos humanos? Para controlar al personal, para pagarles al personal. Que no llegue, por ejemplo, hoy he llegado tarde y he marcado.
se me vienen y descuentos, no me van a perdonar. Igualito tiene que haber en la empresa, ¿no ven? Igualito, tiene que controlar a las empresas. Bueno, ese es, ¿no? Y ahí está la estructura. Y puedo tener un director administrativo financiero para que toda la plata que genere haga el control en la dirección administrativa financiera. ¿Cuánto de ingreso? ¿Cuánto de egreso? ¿Cuánto tenemos de utilidad? ¿Cuánto tenemos de ganancia? En otras palabras, ¿no ven? Eso lo tenemos que cotejar. Análisis financiero. Aquí tengo que ver todo lo que les he dicho. ¿Cuánto de utilidad? ¿Para qué se va el dinero? ¿Cuánto de mantenimiento se va? Y aquí es a detalle. Hay que hacer un plan. Pero lo vamos a ver cuando avancemos eso. Siguiente, 16. Por último, evaluación financiera. ¿Qué es la evaluación financiera? La evaluación financiera se realiza, a ver, la evaluación financiera y la evaluación económica son ambos similares. Y lo van a ver cuando estemos haciendo el flujo de caja. ¿Qué es el flujo de caja? Es una herramienta en Excel que me permite determinar si el proyecto que he hecho, todo lo que he hecho hacia arriba, lo que han visto ustedes el rato, ¿es rentable o no es rentable? ¿Es factible o no es factible el proyecto? ¿A través de qué? A través de indicadores me voy a poder determinar eso. El BAN, el TIR y el beneficio-costo. Estos tres indicadores me van a poder decir, este proyecto no es rentable. Vuelve a rehacerse, este proyecto sí es rentable. Eso se hace con un flujo de caja. ¿De acuerdo? Esos dos. 21. Análisis de sensibilidad del proyecto. ¿Qué pasa si la producción de leche que estaba vendiendo a 3.50 litros de leche ha caído a 3 bolivianos? ¿Sigue siendo rentable? ¿No? La comida, ha llegado una sequía, ha bajado la producción de forraje. Por lo tanto, hay una disminución de leche. ¿Sigue siendo rentable el proyecto o no? Eso quiere decir análisis de sensibilidad. ¿Me dejo entender? Hay que analizar qué pasaría con el precio de aquí a 1 año, de aquí a 2 años, de aquí a 3 años. Porque el proyecto no es para 1 año. Puede ser para 3, para 5, para 10, para 15, 20 años, ¿verdad? Para eso. Entonces tengo que ver eso. ¿Sigue siendo rentable o no? 22. Cronograma de ejecución del proyecto. ¿Qué es el cronograma? Igualito que les manda el director, ¿no? El calendario, cronograma de académico 2/24. ¿Cuándo inician las clases? 19 de agosto. ¿Cuándo son los primeros parciales? Tal fecha. ¿Cuándo son segundo parcial? ¿Cuándo es el final? A ese cronograma igualito tenemos el proyecto. ¿Cuándo inicia la obra? ¿Qué cosas va a hacer cada semana? Igualito es el cronograma. Así. Pliego de especificaciones técnicas. ¿Qué es especificaciones técnicas? Decíamos. La anterior clase habíamos comentado y agarraba un ejemplo. La batería sí está agotando. La batería, la batería sí está agotada. Gracias. ¿Qué es especificaciones técnicas? A ver si recordamos. A ver, los que estaban en la anterior clase. Especificaciones. Creo que estaba una señorita ahí sentada, ¿no? Le decía, a ver, Arminda, ¿no? Arminda, ¿cuál es tu prototipo de chico? Eso es especificaciones. Las características que yo requiero para construir. En este caso, cuando yo le pregunto a ella, me va a decir, no, ingeniero, a mí me gustan los chicos altos, con lentes, así cabellos cortitos, que se vista fashion, así como Daniel, con bigotitos aquí. ¿Qué se llama ese bigotito? ¿Así? Chivito. Esas. Si les pregunto a los chicos, lo mismo, ¿no? ¿Cómo te gustaría tener una chica? Me va a decir, no sé, me va a decir tanta características. En proyectos lo llamamos especificaciones técnicas. ¿Cómo quiero que se construya mi establo? ¿Qué características quiero que tenga? ¿Cómo quiero que se construya un edificio? ¿Me dejo entender? Ahora va a ser el problema. El cortapico no va a alcanzar. Ya, lo pararemos acá. Con este ejemplito me quedo acá. Con conclusiones y recomendaciones. ¿Qué son las conclusiones y recomendaciones en proyectos ahora? ¿Qué será? ¿Qué creen que es?
¿Qué debería colocarse ahí? El final del proyecto. ¿Qué cosa? Ya, el final del proyecto. ¿Qué cosa? Pero, ¿qué? ¿Está bien el final del proyecto? No, no es como un informe. En un informe concluyo con todo lo que he hecho, adelante, concluyo. Si es efectivo la voz de tratamiento, concluyo. Esa es la conclusión. Pero en proyectos no es así. A través con los indicadores de evaluación financiera, yo puedo concluir en que el proyecto es factible o no. Se recomienda la ejecución del proyecto o no se recomienda el proyecto. O pase a la siguiente fase. Eso es lo que va en conclusiones del proyecto. Así es. Listo. Ya estaba rapidito para terminar esto, lo pesado de esta partecita. Pero bueno, ya. A ver, haremos un recesito de 20 minutos porque veo que se están queriendo dormir. Y después retomamos, ¿ya?